Mi nombre es Isabella Martínez y durante los últimos 12 años he trabajado en la alta cocina europea, entrenando bajo algunos de los chefs más reconocidos del mundo. Sin embargo, para mi familia política, simplemente soy la esposa de su hermano menor que juega a la cocinera en un pequeño restaurante de barrio. Café Luna había sido mi proyecto personal durante los últimos 3 años. Lo que parecía un modesto establecimiento de 30 mesas en el centro histórico de la ciudad era en realidad mi laboratorio culinario, donde experimentaba con técnicas moleculares avanzadas y fusión de cocina tradicional mexicana con técnicas francesas contemporáneas. Mantenía el perfil bajo intencionalmente, usando el nombre Café Luna en lugar de Restaurante Isabella para evitar la atención pretenciosa que podría alejar a los clientes locales. Isabella, otra vez experimentando con esas comidas raras. Mi esposo Marco sonreía mientras me veía trabajar con nitrógeno líquido para crear esferas de tamarindo que explotaban en la boca. A veces creo que desperdicias tu talento en este lugar. Lo que Marco no sabía era que acababa de recibir mi segunda estrella Michelin, convirtiéndome en la primera chef mexicana en conseguir 2 estrellas por un restaurante en México. La ceremonia había sido privada, y yo había solicitado específicamente que mantuvieran el reconocimiento discreto hasta que decidiera hacer el anuncio público. Solo me gusta cocinar, respondía siempre, sin mencionar que el crítico gastronómico Jean-Pierre Dubois había descrito mi técnica de mole deconstruido como una revolución culinaria que redefine los límites entre tradición e innovación. Todo cambió el mes pasado cuando la familia de Marco se reunió para discutir oportunidades de negocio. Mi cuñado Roberto, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, había estado observando el flujo constante de clientes en Café Luna y había desarrollado sus propias ideas sobre el potencial del lugar. Isabella hace una comida decente, le dijo a Marco durante una cena familiar. Pero imagínate si convertimos ese lugar en algo realmente rentable. Una franquicia, algo con potencial de expansión real. Escuché la conversación desde la cocina, donde preparaba mi especialidad. Cochinita pibil con espuma de achiote y caviar de aceite de oliva trufado. Era uno de los platillos que había conquistado al jurado de Michelin, pero para la familia de Marco, era simplemente otra de las comidas exóticas de Isabella. No sé, Roberto. Marco sonaba dudoso. Isabella ha puesto mucho trabajo en ese lugar. Trabajo que está siendo desperdiciado, insistió Roberto. Las mujeres no entienden de negocios gastronómicos reales. Pueden cocinar. Sí, pero escalar un negocio, crear sistemas, eso requiere experiencia empresarial seria. Mantuve mi expresión neutral mientras servía los platos, aunque mentalmente revisaba los números que conocía de memoria, ingresos mensuales superiores a los de muchos restaurantes premiados, una lista de espera de reservaciones de 3 meses, y solicitudes de colaboración de chefs internacionalmente reconocidos que llegaban semanalmente. Las siguientes semanas, Roberto comenzó a frecuentar más el restaurante, observando operaciones, haciendo preguntas sobre proveedores y costos. Sus visitas coincidían siempre con las horas pico, cuando el pequeño espacio se llenaba de comensales que viajaban desde otras ciudades específicamente para probar mis menús de degustación. Isabella, ¿quién decide los precios aquí?, me preguntó una tarde mientras yo preparaba mi taco de atún rojo con mayonesa de chile habanero y microgreens hidropónicos. Yo manejo toda la operación, respondí sin levantar la vista de mis platillos. Interesante. ¿Y Marco revisa los números contigo? Marco confía en mi criterio, dije simplemente, sin mencionar que mis números incluían reconocimientos de la guía Michelin, invitaciones para cocinar en eventos internacionales, y ofertas de restaurantes en Nueva York y París que rechazaba regularmente para mantener mi enfoque en Café Luna. La confrontación llegó un jueves por la tarde. Había sido una semana particularmente intensa, con la visita sorpresa de un crítico de Food y Wine Magazine que había quedado tan impresionado con mi menú que había extendido su estadía 3 días adicionales para probar toda mi carta. Isabella, necesitamos hablar, anunció Roberto entrando a la cocina mientras yo terminaba de emplatar mi postre estrella, chocolate Oaxaca con esfera de mezcal y caviar de agave. Marco lo siguió, su expresión incómoda sugiriendo que esta conversación había sido planeada sin consultarme. ¿Sobre qué?, pregunté, limpiando cuidadosamente mis herramientas. Roberto desplegó algunos documentos sobre la mesa de acero inoxidable. He estado analizando el potencial de este lugar, y francamente, estás desperdiciando una oportunidad de oro.
Miré los papeles. Eran proyecciones financieras para convertir Café Luna en una cadena de restaurantes casuales, con menús simplificados y costos reducidos. Tu pequeño café es perfecto para mi franquicia, continuó Roberto, su tono volviéndose más autoritario. Pero necesita administración profesional real. Marco se removió incómodo. Roberto, quizás deberíamos discutir esto en casa. No, Marco. Es mejor ser directo. Roberto me miró con la expresión que reservaba para empleados que estaba a punto de despedir. Las mujeres no entienden de negocios gastronómicos. Pueden seguir recetas, servir platillos bonitos, pero escalar una operación real requiere visión empresarial. Asentí tranquilamente, secándome las manos con mi mandil mientras procesaba lo que estaba sucediendo. ¿Y cuál es tu propuesta exactamente? Simple. Yo tomo control operativo del negocio. Marco mantiene la propiedad nominal, tú puedes seguir cocinando bajo mi supervisión, y convertimos esto en algo que realmente genere dinero. Roberto, Marco comenzó, pero su hermano lo cortó con un gesto. Ya tomé las llaves con Marco esta mañana, Roberto sonrió, mostrando el juego de llaves del restaurante. La transición comenzará el lunes. El silencio que siguió fue denso. Podía escuchar el murmullo de los clientes en el comedor, probablemente discutiendo los sabores complejos de mi menú degustación de 7 tiempos que había desarrollado específicamente para destacar ingredientes mexicanos tradicionales usando técnicas de vanguardia. Entiendo, dije finalmente, quitándome el mandil y colgándolo cuidadosamente en su gancho. Me alegra que seas razonable, Roberto parecía satisfecho. Obviamente, podrás quedarte como chef de línea bajo el nuevo sistema. Con supervisión adecuada, por supuesto. Asentí mientras abría mi bolso y guardaba cuidadosamente mi estrella Michelin, aún en su estuche original de la ceremonia de premiación. Por supuesto. Lo que Roberto no sabía era que esa misma mañana había recibido una llamada del crítico gastronómico más influyente del país, Aurelio Mendoza, informándome que llegaría sin previo aviso durante los próximos días para una evaluación que determinaría si Café Luna sería incluida en su próximo libro sobre los 50 restaurantes que están redefiniendo la gastronomía latinoamericana. El lunes llegó con Roberto tomando posesión del restaurante como había prometido. Había contratado a un chef ejecutivo, un hombre mayor con experiencia en cocina tradicional mexicana pero ningún conocimiento de las técnicas contemporáneas que yo había perfeccionado. Chef Hernández dirigirá la cocina ahora, anunció Roberto al equipo de meseros, todos los cuales me miraron con expresiones confundidas y preocupadas. Isabella estará disponible para consulta según sea necesario. El chef Hernández, un hombre competente pero convencional, revisó mis recetas con el ceño fruncido. ¿Qué es esto de caviar de aceite de oliva? ¿Y por qué necesitamos nitrógeno líquido para hacer tacos? Son técnicas especializadas, expliqué pacientemente. Los clientes esperan estos platillos específicos. No, Roberto intervino. Necesitamos simplificar. Tacos normales, quesadillas, comida que la gente entienda. Nada de esas cosas experimentales raras. Los siguientes días fueron desastrosos. Los clientes regulares comenzaron a quejarse de que los platillos habían perdido su sofisticación. Las reservaciones empezaron a cancelarse cuando se corrió la voz de que el menú había cambiado dramáticamente. No entiendo, Roberto le decía a Marco por teléfono. Es la misma comida, ¿verdad? Solo más simple. Pero no era la misma comida. Era una versión genérica y simplificada de lo que había sido una experiencia gastronómica cuidadosamente orquestada. Los clientes que habían viajado horas para probar mi mole deconstruido con quintonil silvestre ahora encontraban mole tradicional servido de manera convencional. El miércoles de la segunda semana, un hombre elegante en traje oscuro entró al restaurante durante el almuerzo. Reconocí inmediatamente a Aurelio Mendoza, aunque Roberto y el chef Hernández no tenían idea de quién era. Buenas tardes, dijo Mendoza acercándose a la recepción. Tengo una reservación. También, ¿podrían informarle a la chef Martínez que Aurelio Mendoza está aquí? Roberto, que estaba cerca supervisando el servicio, intervino inmediatamente. Perdone, señor, pero la chef Martínez ya no trabaja aquí como chef principal. ¿En qué puedo ayudarle? Mendoza frunció el ceño. Me temo que hay un malentendido. Tengo una cita específicamente con la chef Isabella Martínez.
Soy crítico gastronómico, y este restaurante está siendo considerado para inclusión en mi próximo libro sobre innovación culinaria latinoamericana. El rostro de Roberto cambió de confianza a confusión. ¿Crítico gastronómico? Aurelio Mendoza, de Gourmet Mexicano. Mendoza mostró su credencial. ¿Podría llamar a la chef Martínez, por favor? Específicamente quiero probar su mole deconstruido y su técnica de caviar de aceite de oliva. En ese momento, me acerqué desde una mesa donde había estado observando la situación desarrollarse. Señor Mendoza, sonreí profesionalmente. Qué gusto verlo. Chef Martínez. Mendoza pareció aliviado. Excelente. ¿Podremos proceder con la evaluación? Estoy particularmente interesado en el menú degustación que describió en nuestra llamada. Roberto nos miraba alternadamente, claramente perdido. ¿Evaluación? ¿De qué están hablando? Mendoza se giró hacia Roberto con expresión sorprendida. ¿No están al tanto? Café Luna está siendo considerado para mi libro, Los 50 restaurantes que están redefiniendo la gastronomía latinoamericana. La chef Martínez es reconocida internacionalmente por su trabajo en fusión molecular. Reconocida internacionalmente. Roberto repitió débilmente. Saqué mi teléfono y mostré las fotos de la ceremonia de premiación Michelin. 2 estrellas Michelin, señor Mendoza. La ceremonia fue el mes pasado. Mendoza sonrió ampliamente. Extraordinario. Entonces será la primera chef mexicana con 2 estrellas Michelin que incluya en el libro. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto miraba las fotos en mi teléfono con los ojos abiertos como platos, mientras el chef Hernández se alejaba discretamente hacia la cocina. Pero Roberto balbuceó, tú solo manejas un pequeño café. La chef Martínez, intervino Mendoza, ha rechazado ofertas de restaurantes en París y Nueva York para mantener su enfoque en la evolución de la cocina mexicana contemporánea. Su trabajo aquí es considerado revolucionario. Marco llegó en ese momento, habiendo recibido una llamada urgente de Roberto. ¿Qué está pasando? Mendoza se presentó y explicó la situación. Mientras hablaba, otros clientes en el restaurante comenzaron a reconocerlo y a murmurar emocionados sobre su presencia. Marco, dije tranquilamente, creo que necesitamos discutir los arreglos operativos del restaurante. Los siguientes días trajeron una cascada de revelaciones. Las reservaciones canceladas se debían a que los clientes esperaban mi cocina específicamente. Las reseñas online que habían comenzado a aparecer se quejaban de que Café Luna había perdido su magia culinaria. Isabella, Roberto se acercó a mí el viernes, su arrogancia anterior completamente evaporada. No sabía qué eras, es decir, no entendía el nivel. Roberto, lo interrumpí suavemente. Creo que sería mejor si retomas tus proyectos inmobiliarios. Yo me haré cargo del restaurante nuevamente. El artículo de Mendoza se publicó un mes después, describiendo Café Luna como un tesoro oculto donde la chef Isabella Martínez está redefiniendo silenciosamente los parámetros de la excelencia culinaria. Las reservaciones se llenaron inmediatamente para los siguientes 6 meses. Roberto nunca volvió a sugerir mejoras para mi operación, y Marco desarrolló un nuevo respeto por lo que él había asumido era simplemente mi hobby de cocina. El chef Hernández, por su parte, se quedó como sous chef, ansioso por aprender las técnicas que yo había perfeccionado durante años. Un año después, Café Luna recibió su 3ª estrella Michelin, convirtiéndome en la primera chef en México en lograr esa distinción. La ceremonia fue pública esta vez, y Roberto estuvo entre los asistentes, aplaudiendo cortésmente cuando recibí el reconocimiento. A veces, el éxito más dulce no viene de probar que estabas en lo correcto, sino de permitir que la verdad se revele naturalmente, un platillo perfectamente ejecutado a la vez. Mi nombre es Patricia Morales, tengo 32 años y durante los últimos 10 años he trabajado como consultora en inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia nunca supo es que mi trabajo aburrido de oficina, como siempre lo describía mi hermana Linda, me había convertido en una de las inversionistas más exitosas en bienes raíces comerciales del estado. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Alberto Morales, falleció hace 8 meses. Papá había sido un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio, la casa familiar de 2 pisos en Polanco, una pequeña fábrica textil y varios terrenos dispersos por la ciudad que había ido comprando a lo largo de los años. Nunca fue ostentoso con su riqueza,
pero sabíamos que había acumulado una fortuna considerable. El día del funeral, mientras yo aún procesaba la pérdida de nuestro padre, Linda ya estaba organizando reuniones con abogados. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre había sido la favorita de papá, la que se quedó cerca, la que se casó con Marco Delgado, un constructor local que papá respetaba. Patricia, me dijo Linda 3 días después del funeral, mientras estábamos en la oficina del licenciado Hernández, el abogado de la familia. Sabemos que papá te quería, pero seamos realistas. Tú vives en tu pequeño mundo de números y contratos. Nunca has demostrado tener la madurez para manejar responsabilidades familiares importantes. Llevaba un traje negro de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas tamborileaban sobre la mesa de caoba. Marco estaba sentado a su lado, asintiendo con aprobación a cada palabra de su esposa. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Lo que estoy sugiriendo, dijo Linda con una sonrisa condescendiente, es que yo me haga cargo de administrar la herencia. Tengo experiencia manejando la casa, conozco a todos los contactos de papá, y Marco puede supervisar los aspectos comerciales. El licenciado Hernández tosió incómodamente. En realidad, don Alberto dejó instrucciones muy específicas. La herencia debe dividirse equitativamente entre ambas hijas. Por supuesto, replicó Linda rápidamente. Pero papá escribió ese testamento hace años, antes de ver cómo resultaron nuestras vidas. Me miró con desdén. Patricia, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo significativo? Sigues soltera, vives en ese apartamentito, trabajas en esa oficina pequeña haciendo, ¿qué exactamente haces? Consultoría en inversiones, respondí tranquilamente, acostumbrada a sus ataques. Consultoría, se rió. Eso ni siquiera es un trabajo real. Es lo que dice la gente cuando no tiene un empleo estable. Marco se aclaró la garganta. Patricia, no es personal. Pero Linda tiene razón. Manejar una herencia de esta magnitud requiere experiencia empresarial real. Mi empresa constructora ha estado creciendo. Podríamos incorporar los activos de tu padre y hacerlos realmente productivos. Los terrenos de papá, por ejemplo, continuó Linda. Están ahí sin generar nada. Marco tiene contactos, conoce el mercado de la construcción. Podríamos desarrollar proyectos importantes. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 5 años, yo había estado comprando discretamente terrenos estratégicos por toda la ciudad. Mi trabajo aburrido de oficina me había dado acceso a información privilegiada sobre desarrollos urbanos futuros, planes gubernamentales de expansión y proyectos de infraestructura. Había invertido cada peso que ganaba en propiedades que sabía que se revalorizarían exponencialmente. Licenciado Hernández, dije finalmente, ¿qué necesito firmar para transferir mis derechos de herencia a Linda? El abogado me miró sorprendido. Patricia, ¿estás segura? Es una decisión muy importante. Linda no pudo ocultar su triunfo. Finalmente estás siendo sensata, hermanita. Estoy siendo práctica, respondí. Claramente ustedes tienen planes más ambiciosos para los activos de papá de los que yo podría tener. 1 hora después, había firmado todos los documentos necesarios. Linda era ahora la propietaria legal de la casa familiar, la fábrica textil, los terrenos de papá y todos sus ahorros. Yo caminé hacia mi auto usado, subí al asiento del conductor y manejé hacia mi apartamentito. Lo que Linda no sabía era que mi apartamento de 2 recámaras era solo una de las 15 propiedades que poseía en la ciudad. Lo que Marco no sabía era que mi cartera de inversiones inmobiliarias valía más de 50 millones de pesos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que acababa de heredar algo mucho más valioso que la propiedad de papá, la libertad de ver exactamente qué tipo de personas eran realmente. Durante los siguientes meses, Linda se mudó a la mansión familiar con gran fanfarria. Organizó una fiesta de inauguración, redecoró completamente la casa y comenzó a presumir su nueva vida en redes sociales. Marco expandió agresivamente su empresa constructora, usando los terrenos de papá como colateral para préstamos masivos. ¿Has visto las fotos de Linda en Facebook?, me preguntó mi asistente, Carmen, una mañana mientras revisábamos reportes de propiedades. Se ve que está disfrutando mucho la casa de tu papá. La está disfrutando, respondí sin levantar la vista de los documentos. Espero que la disfrute mientras pueda.
Carmen me miró curiosa, pero no dijo nada más. Ella había trabajado conmigo durante 3 años y había aprendido que yo raramente hablaba sin una razón específica. Fue en el 5.º mes después de la muerte de papá cuando las cosas se pusieron interesantes. Marco había estado pujando agresivamente por un contrato gubernamental masivo, la construcción de un nuevo complejo comercial que incluiría oficinas, restaurantes y un centro de convenciones. Era el tipo de proyecto que podría hacer millonario a un constructor, pero también el tipo que podría destruirlo si salía mal. Conseguimos el contrato, me dijo Linda durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Marco va a construir el centro comercial satelital. Es un proyecto de 200 millones de pesos. Felicidades, respondí sinceramente. Debe estar muy emocionado. Está eufórico. Finalmente vamos a estar en las grandes ligas. Aunque hizo una pausa, hay un pequeño problema con uno de los terrenos que necesitamos. El dueño no quiere vender. Sonreí para mis adentros. ¿Qué terreno? Es un lote pequeño justo en el centro del área de desarrollo. Sin él, no podemos construir el estacionamiento principal. Todo el proyecto depende de ese terreno. ¿Y el dueño no quiere negociar? Aparentemente no. Es alguien que compró el terreno hace años, antes de que se anunciara el proyecto. Marco dice que probablemente es un especulador que está esperando a que le ofrezcamos más dinero. Probablemente, concordé. 2 semanas después, recibí una llamada de Marco directamente. Su voz sonaba tensa, desesperada. Patricia, necesito un favor. Sé que tú trabajas en bienes raíces. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a localizar al dueño de un terreno? ¿De qué terreno estás hablando? Lote 47 en la colonia Satelital Norte. El dueño está registrado bajo el nombre de una empresa, Inversiones PM y Asociados. Hemos tratado de contactarlos durante semanas, pero nadie responde a nuestras llamadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Por qué es tan importante ese terreno específico? Es el centro de todo el proyecto. Sin él, perdemos el contrato gubernamental. ¿Y si perdemos el contrato? Su voz se quebró ligeramente. Patricia, puse todo como colateral para este proyecto. La empresa. Los terrenos de papá, todo. Si esto no funciona, estamos arruinados. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? 1 semana. Después de eso, el gobierno cancelará el contrato y lo dará a otra empresa. Esa noche, llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Licenciado, ¿recuerda el terreno que compramos en Satelital Norte hace 3 años? El lote 47. Por supuesto, señorita Morales. Una de sus mejores compras. ¿Finalmente está lista para desarrollarlo? No exactamente. Pero creo que es hora de revelar quién es la verdadera propietaria. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Linda, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Patricia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa de papá? Por supuesto. Todo está bien. Solo, ven, por favor. Llegué a la mansión familiar esa tarde. Linda y Marco estaban esperándome en la sala, ambos luciendo como si no hubieran dormido en días. Sobre la mesa de centro había docenas de documentos esparcidos. Patricia, comenzó Marco, sin su usual arrogancia. Necesitamos tu ayuda con algo muy importante. ¿De qué se trata? Linda se inclinó hacia adelante. El terreno que necesitamos para el proyecto, descubrimos quién es el dueño. Sí. Es una empresa llamada Inversiones PM y Asociados, dijo Marco. Hemos estado investigando, y creemos que las iniciales PM podrían significar Patricia Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miré a ambos, sus caras llenas de esperanza desesperada. Es una coincidencia interesante, dije finalmente. Patricia, Linda se acercó y tomó mi mano. Si realmente eres tú, por favor, necesitamos tu ayuda. Marco podría perder todo. ¿Todo? Marco asintió miserablemente. Usé los terrenos de tu padre como colateral. Si perdemos este contrato, el banco se quedará con todo. Linda perdería la casa, la fábrica, todo lo que heredó. Me recliné en el sofá,
mirando a mi hermana. La mujer que meses atrás se había burlado de mi trabajo aburrido de oficina, que había insistido en que yo nunca había tenido éxito en nada, ahora estaba rogando mi ayuda. Linda, dije suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles de herencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, me dijiste que nunca había tenido éxito en nada. Que mi trabajo no era real. Que no tenía la madurez para manejar responsabilidades importantes. Marco intervino. Patricia, estábamos equivocados. Claramente subestimamos tus habilidades empresariales. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación de mi banco. En la pantalla, el balance de mi cuenta principal mostraba 47.890.000 pesos. Esta es solo una de mis cuentas, expliqué calmadamente. Tengo propiedades por toda la ciudad, inversiones en 3 estados diferentes y contratos de consultoría con algunas de las empresas más grandes del país. Linda se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla. Durante los últimos 10 años, mientras tú pensabas que yo era una fracasada, construí un imperio inmobiliario. Compré ese terreno específicamente porque sabía que eventualmente sería parte de un desarrollo importante. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Marco débilmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde papá y yo solíamos plantar flores cuando era niña. Voy a hacer algo mejor que ayudarlos, dije finalmente. Voy a enseñarles algo sobre negocios reales. Me giré para enfrentarlos. Voy a venderles el terreno, pero por el precio justo de mercado, 20 millones de pesos. Marco palideció. No tenemos ese dinero. Lo sé, pero ofrezco financiamiento. Pueden pagarme en cuotas durante 10 años, con intereses justos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Linda, confundida. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Pero más importante, porque quiero que entiendan algo. El éxito no se mide por la casa en la que vives o los activos que heredas. Se mide por lo que construyes con tu propio esfuerzo y dedicación. Saqué un contrato de mi bolsa, ya preparado por mi abogado. Este acuerdo les permitirá completar su proyecto y salvar su empresa. Pero también establece que si fallan en sus pagos, yo recupero no solo el terreno, sino todos los activos que usaron como colateral. Marco leyó el contrato con ojos vidriosos. Esto es más que justo. Es generoso. No es generosidad, Marco. Es business. Linda se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Patricia, lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento haber subestimado todo lo que habías logrado. Lo sé, Linda. Y espero que esta experiencia les enseñe a no juzgar a las personas por las apariencias. 6 meses después, el centro comercial satelital fue inaugurado con gran éxito. Marco había aprendido a ser más humilde y conservador en sus inversiones. Linda había comenzado a interesarse genuinamente en los negocios, pidiendo mi consejo regularmente. En cuanto a mí, usé las ganancias de la venta del terreno para establecer la Fundación Alberto Morales, en honor a papá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios. La verdadera victoria no fue económica. Fue ver a mi hermana finalmente entender que el éxito verdadero no se hereda, se construye. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las más capaces de construir algo extraordinario desde cero. Ahora, cuando nos reunimos para las cenas familiares mensuales en la casa que una vez fue de papá, Linda siempre presenta a sus invitados como mi hermana Patricia, la empresaria más exitosa que conozco. Y yo sonrío, sabiendo que papá estaría orgulloso de ambas, por razones muy diferentes.